es muy importante la relación de diálogo y cooperación con respeto a nuestras soberanías que hemos construido con el gobierno de los Estados Unidos. Esto se vio reflejado el día de ayer en el trato preferencial que tuvimos en materia de comercio. Seguimos dialogando con el gobierno de Estados Unidos para mejorar las condiciones de exportación del acero y el aluminio y de la industria automotriz que nos permitan lograr un mejor acuerdo. Por ello, siempre hay que agradecer la voluntad de diálogo del presidente de los Estados Unidos con respeto a nuestro país. Muy agradecida la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la voluntad de diálogo del presidente Donald Trump. Agradecía, claro, que México, al igual que Canadá, no figuran en esas tablas de la ley o tablas de los aranceles presentadas por Trump el miércoles, aunque siguen sujetos esos países a los gravámenes por el fentanilo y la migración ilegal, además de otros gravámenes que se van a negociar en las próximas semanas. Y ayer el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, hablaba del inicio de un nuevo orden comercial, una nueva etapa, decía. Adiós, nación más favorecida, adiós, libre comercio taxativo. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Y analicemos con Ezequiel Daray, nuestro corresponsal sobre economía en Frankfurt, y con Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano en Madrid. Les agradecemos a ambos por participar. Empezamos con Ezequiel para pasar en limpio cómo quedó finalmente la situación de aranceles en el caso de México. Bueno, Andrés, a ver, creo que México se está salvando en gran parte, y eso lo celebraban ayer, por el famoso TEMEC, el acuerdo de México, Canadá y Estados Unidos, un acuerdo que, recordemos, firmó Donald Trump, que en algunos puntos se está violando porque las aranceles a la industria automotriz, al acero y al aluminio son claramente violatorios de este acuerdo. Ayer celebraba el gobierno mexicano lo que quedó dentro del TEMEC. Recordemos que el TEMEC, que hoy es la clave de todo y es la clave que está haciendo a México tal vez menos perjudicado que el resto, tenía una cláusula de origen. Por eso no todas las exportaciones de México hacia los Estados Unidos están incluidas en el TEMEC. ¿Por qué? Porque la cláusula de origen indica que un cierto porcentaje del bien exportado tiene que ser producido en Norteamérica. Y como el arancel que se cobraba era muy poco, era mucho menos del 3%, entonces para muchos sectores no era necesario siquiera entrar en el TEMEC por toda la burocracia que enfrentaban. Bueno, todos estos que quedaron afuera ahora tienen que pagar en principio un arancel del 25%, ligado también a la lucha contra el fentanilo. Una lucha contra el fentanilo que, dice Claudia Sheinbaum, México está cumpliendo su parte y confía en que este arancel pueda ser renegociado en las próximas semanas. Incluso se habla de que podría llegar hasta un 12%. ¿Qué quedó dentro del TEMEC? Bueno, toda la parte agrícola, toda la parte de fabricación de maquinarias y toda la parte de indumentaria. Según Marcelo Ebrard, unos 10 millones de empleos no están en riesgo porque están dentro de este acuerdo de libre comercio. Claro, Marcelo Ebrard, que ayer participó en una larga entrevista en la televisión mexicana, rescataba que Estados Unidos tiene 14 tratados de libre comercio con diferentes bloques o países, pero solo con México quedó en 0% el arancel. Y además decía esto: hoy en México, cuando se levanta un productor agropecuario o un fabricante de indumentaria o calzado, tiene 0% de arancel, mientras que todo el resto del mundo ya tiene 10% de entrada. Por eso debería celebrar el país. Entonces mi pregunta a Carlos Malamud: ¿está justificada esta celebración, entre comillas, del gobierno mexicano? Bueno, celebración a medias en realidad, ¿no? Es decir, obviamente el TEMEC sigue vigente, como decía Ezequiel, solo en algunos puntos, pero hay que tener en cuenta que desde la perspectiva de Estados Unidos no es lo mismo la relación dentro del TEMEC con Canadá que con México. Canadá no tiene el problema del fentanilo, aparte exporta otras cuestiones que son muy necesarias para el consumo de Estados Unidos, y esto hace obviamente
que las repercusiones sean diferentes. Por otro lado, estaba lo que también marcaba Ezequiel de las cláusulas de origen, y en algunos sectores, por ejemplo, el automotriz, aquellos fabricantes que tienen incorporado parte de producción estadounidense se van a ver beneficiados, pero hay otras que no y se van a ver claramente perjudicados y van a tener que pagar un arancel del 25%. Es decir, que este festejo es, yo diría, a medias, es contradictorio. México está teniendo que hacer un esfuerzo adicional en la lucha contra el narcotráfico. Trump exige, por otra parte, que se le den contrapartidas que él mismo definió como fenomenales. No se sabe bien claramente qué quiere decir esto de fenomenales, pero hasta ahora la presencia de drones de Estados Unidos en territorio mexicano, etcétera, pues contradice un poco el discurso de la presidenta de que la soberanía mexicana está a salvo de la relación bilateral. Ezequiel, brevemente y concretamente, ¿a qué productos afectan los aranceles por el fentanilo y la migración ilegal? Bueno, a todos los que no están incluidos en el TEMEC, en un comienzo eran, lo decía Marcelo Ebrard ayer, eran prácticamente 50 y 50, la mitad no estaba incluido, pero aparentemente ahora la porción es mucho más pequeña. Yo creo que el sector más afectado, y esto no tiene que ver con el fentanilo, sino con la política de Trump, es sin duda la industria automotriz. Y atención, porque con la industria automotriz todavía falta una negociación que está en curso, que es por las autopartes, que es un sector muy sensible porque incluso los vehículos que se fabrican en los Estados Unidos tienen una gran parte de componentes mexicanos, y por la complejidad de las cadenas de distribución, estos componentes cruzan varias veces la frontera hacia un lado y hacia el otro hasta que llegan y se instalan en el vehículo terminado. Con lo cual, toda esta negociación todavía queda abierta. Yo no creo que, pero bueno, Trump es impredecible, yo no creo que se castigue al sector automotor, que es el segundo sector más grande que tiene la economía mexicana, porque esto afectaría muchísimo a las empresas estadounidenses, en especial a General Motors, a Ford, que producen gran parte de sus productos, de sus componentes en México para los Estados Unidos. Pero bueno, Trump nos ha demostrado que todo lo que prevemos y todo lo que pensamos que no es lógico y no va a pasar, al final también termina pasando. Y aclaramos, por las dudas de que no lo hayamos aclarado antes, el TEMEC es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá, el viejo NAFTA, que se renegoció justamente por Trump, y del que nos preguntamos ahora, Carlos, ¿sigue vigente solo en las letras, como en la letra como Tratado de Libre Comercio? ¿Su importancia queda desvirtuada o en riesgo? ¿Cómo es tu evaluación? Bueno, el tratado sigue vigente, es decir, no se ha derogado y por lo tanto sigue en pleno vigor. La cuestión es en qué medida va a ir perdiendo fuerza o no. Aquí dependerá de las negociaciones en curso y de las decisiones que tome Trump. Pero lo que está claro es que se ha creado entre los tres países firmantes, sobre todo Canadá y México de un lado, Estados Unidos del otro, una situación de desconfianza como nunca antes se había vivido, una situación de desconfianza que está afectando todos los órdenes de la relación. Por ejemplo, el turismo, teniendo en cuenta que el turismo de Estados Unidos, sus dos principales mercados de recepción de turistas son precisamente los dos países fronterizos, Canadá y México, se ha constreñido en un porcentaje bastante sensible. Por ejemplo, los cruces de turistas canadienses a través de la frontera y en automóvil se han reducido un 25%, lo cual es una cantidad bastante apreciable, sobre todo para los estados del norte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo esto va minando, va erosionando la vigencia del tratado. Veremos en qué medida los propios actores económicos estadounidenses reaccionan contra unas medidas que los están afectando seriamente. Se hablaba del sector automotriz, obviamente. Hay fábricas que, por ejemplo, de Stellantis, el viejo fabricante de Chrysler y Fiat,
que ha cerrado una planta en Michigan. Veremos qué medida esto continúa incrementándose o no. Pero lo cierto es que a partir de aquí se abre un camino sumamente incierto, lleno de interrogantes y de incertidumbres, precisamente porque, como señalaba Ezequiel, las reacciones de Trump son totalmente imprevisibles. La baja que están sufriendo en este momento todas las bolsas del mundo, incluidas las de Estados Unidos, que ayer sufrió un golpe bastante importante, pues la reacción de los actores económicos, pero también de los propios votantes estadounidenses, pueden marcar una necesaria corrección a la deriva de Trump o no. Y aquí obviamente va a depender de si tiene éxito en estas medidas de retorsión, en estas medidas de aplicar aranceles generalizados, ¿no? Déjame agregar lo que decía Carlos, una cosa. El TEMEC le da algo de certidumbre, pero hay que remarcar algo importante. El año que viene, y esto podría adelantarse según lo que dio a entender ayer Ebrard, el año que viene hay prevista una revisión del TEMEC. O sea, el TEMEC no está escrito en piedra y todo lo que dice ahí es que lo firmó Trump, como decimos, es palabra santa, sino que se va a rever y esto le agrega otra cuota de incertidumbre. Y siguiendo con el caso de la industria automotriz, por ejemplo, Nissan ya descartó por el momento la producción de 2 modelos de lujo que tenía previsto en México para exportar a los Estados Unidos. Esto agrega mucho ruido al mercado y, como siempre decimos, el escenario incierto es el peor de los escenarios. Es mejor un escenario malo para el inversor, para la industria, que un escenario incierto. Bueno, nuestros invitados, Carlos y Ezequiel, son algo escépticos, pero ayer Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum se felicitaron mutuamente por la estrategia de negociación y por su implementación, porque lo concreto sí es que una parte de las exenciones que había siguen vigentes. Mi pregunta para Carlos, hasta ahora habíamos visto que la secuencia era un anuncio de aranceles, me refiero a Donald Trump desde que está en el poder nuevamente, un anuncio de aranceles y luego una negociación. Esta vez fue al revés, hubo una negociación antes de que se anuncien. ¿Por qué esta vez fue diferente o por qué cree cómo se logró esto? Bueno, en realidad todo esto viene de hace tiempo, ¿no? Y es una secuencia de acción, reacción permanente, ¿no? Es decir, ya la amenaza de implementar aranceles muy gravosos, tanto para Canadá como para México, venía de antes. A raíz de ese primer anuncio hubo una negociación. Luego Trump presentó su famosa tablita, su famoso cuadro con aranceles generalizados para todo el mundo, y a partir de aquí se abre una nueva renegociación donde Trump lo que espera, como decía antes, son contrapartidas fenomenales para de alguna manera retroceder en sus planteamientos de máximos, ¿no? Es decir, por supuesto que desde la perspectiva de Sheinbaum y Ebrard, las autofelicitaciones son obligatorias, son obligadas, porque de alguna manera no hacerlo implicaría reconocer un fracaso en la relación frente a Estados Unidos, o por lo menos un perjuicio para México bastante importante, con lo cual la popularidad del gobierno, la legitimidad del gobierno se vería mermada, y esto es algo que desde la perspectiva de la presidenta de Morena esto es imposible de admitir o de asumir, ¿no? Pero más allá de eso, es verdad que en algunos puntos se salva la ropa, podríamos decir, pero habrá que ver al final del día cuál es el saldo exacto, porque todavía, como bien decía Ezequiel, hay cosas que se están renegociando, las technicalities no están claras, el anuncio de Trump no se hizo en base a ningún algoritmo ni ninguna base científica, sino en base a cálculos muy subjetivos e inclusive surrealistas, podríamos decir. Y esto hace que nadie sepa a ciencia cierta con qué carta quedarse, ¿no? Y Ezequiel, ¿crees que habrá lugar a partir de ahora, algo mencionabas antes, de nuevamente anuncios y negociaciones, y el incentivo es que vengan a negociar para que cada uno, cada bloque, cada país
termine tal vez reduciendo aranceles o consiguiendo un arreglo diferente. De hecho, se pudieron ver en las redes sociales en los últimos días de la trompósfera, digamos, los afines a Trump, incluido el hijo de Trump, que en Twitter ayer dijo, bueno, vengan a negociar, no lleguen el último a negociar porque ya no habrá oportunidades, alguna expresión de ese tipo usó, o este es el status quo que va a quedar de aquí a un tiempo largo. Bueno, yo creo que a México no le queda otra que negociar. Creo que es el país que más ha negociado. El 80% de las exportaciones de México se destinan a los Estados Unidos y por eso Sheinbaum desde el primer día está intentando evitar y parece, por lo que dice Trump, que Trump la respeta. Y además ayer festejaban que dentro de lo que se han perjudicado a partir de los aranceles, ha sido menos perjudicado que muchos de los otros 185 países afectados. Y México cuenta siempre con la ventaja del nearshoring, que México está cerca. Los costos logísticos de producir en México son menores, obviamente, que de producir en cualquier país de Asia o de Europa. Pero negociar con Trump es siempre una situación complicada. Y tengamos en cuenta, o tratemos de leer a Trump al final, ¿no? Porque todo esto tiene implícito una gran necesidad que Estados Unidos es una nación altamente endeudada que tiene que renegociar en el próximo año, tiene que refinanciar más de 8 billones de dólares de deuda que se vence a muy corto plazo. Y Trump lo que está buscando es reducir un déficit de 2 billones con B larga, de dólares por año que ha heredado, que también fue culpa de su primera administración y que es realmente impagable. Entonces, estas son maniobras para recaudar y esto se trata de un impuestazo, tal vez el mayor de la historia, que le aplica al consumidor estadounidense para que deje de consumir, porque Estados Unidos está viviendo por encima de sus posibilidades y eso produce los déficits comerciales. Esto no se va a arreglar con aranceles, pero sí tal vez pueda recaudar y cambiar un poco esta situación fiscal. La contrapartida de esto también son los recortes que intenta hacer Elon Musk. Bueno, hay que tener en cuenta esto. Estados Unidos está en busca de dinero y todo lo que hace, las tierras raras, México, el fentanilo, en el fondo es por dinero. Y no nos olvidemos tampoco de ese, según quien lo vea, privilegio exorbitante o carga fatal para ciertos sectores, por ejemplo los industriales, que es el dólar y los activos en dólares como reserva mundial, que también son una de las causas de esos desbalances o desequilibrios globales de comercio. La última para Carlos Malamud, tal vez conceptual y no solo referido a México. ¿Qué evaluación haces? ¿Hay un plan? ¿Va a funcionar? ¿O cómo va a funcionar lo que planteó Trump el miércoles, que es un capítulo más dentro de varias decisiones que tomó desde que asumió su segunda presidencia? Bueno, aquí hay distintas lecturas, ¿no? Para algunos, obviamente, hay un plan que pasa por plantear una negociación muy dura en sus etapas iniciales para luego ir plegando velas y con el objetivo de incrementar, como se decía, la recaudación fiscal, ¿no? En este sentido, por ejemplo, es anecdótico, pero tiene su aquel. El anuncio que hizo ayer Donald Trump a bordo del Force One del establecimiento de una visa de oro para multimillonarios, que si usted es extranjero y paga 5 millones de dólares, le conceden la visa de entrada al país, el equivalente a Green Card, pero aquí sería la Gold Card, con fácil acceso posterior a la nacionalidad estadounidense, ¿no? Pero esto implica el desembolso de 5 millones de dólares. Pero no solo esto, ¿no? La cuestión es en qué medida esto va a suponer una ventaja, aunque Trump logre consolidar su proyecto, en qué medida esto va a permitir consolidar a Estados Unidos, en qué medida ese deseo de hacer de nuevo América grande, el famoso MAGA, Make America Great Again, se va a plasmar, ¿no? Es decir, porque esto lo que está produciendo obviamente es una alienación de los aliados de Estados Unidos, un alejamiento, una mayor desconfianza. Es paradójico
que aquellos países que tienen una relación más amigable, más estable, más prolongada con Estados Unidos, sean en buena medida los más afectados por estos aranceles. Un dato curioso, Gran Bretaña, que tenía sus tradicionales relaciones transatlánticas, ha salido bastante perjudicada, inclusive, esto es más anecdótico todavía, pero vale la pena señalarlo, las Islas Falkland o Malvinas han sido gravadas con un arancel del 47%, lo cual no deja de ser paradójico, ¿no? Teniendo en cuenta que o bien se trata de una posesión británica con la cual Estados Unidos tendría una relación preferencial, o bien se trata de una posesión argentina, según se mire, aunque con reclamaciones territoriales todavía, teniendo en cuenta que hoy precisamente Milei está en Estados Unidos y se va a ver con Donald Trump, ¿no? Es decir, intentando reforzar precisamente las relaciones bilaterales. Pero yendo al fondo de la pregunta otra vez, ¿hay un plan detrás de todo esto? Podría haberlo, pero en todo caso es un plan de corto recorrido, de corto plazo. No hay una visión estratégica detrás de todo esto, por más que se quiera plantear la reindustrialización del país. Reindustrializar un país como Estados Unidos puede llevar 1, 2 o 3 o más años, y no olvidemos que en noviembre del año próximo habrá elecciones de medio término. Ya empieza a haber una creciente insatisfacción de muchos consumidores, de muchos ciudadanos estadounidenses con el proyecto de Trump. Lo ocurrido en la elección de Wisconsin con un magistrado para el alto tribunal del estado es bastante significativo, pese al dinero invertido, más de 20 millones de dólares por Elon Musk precisamente, y supongo que este anuncio de Trump de que en algunos meses lo va a apartar del gobierno, pese a que es un muchacho fantástico y fenomenal, pues tiene que ver algo con esta derrota. Bien, como si no fuera suficiente la inestabilidad de los últimos años, a partir del 20 de enero cada día tenemos nueva incertidumbre y perplejidad. El Día de la Liberación para mí es hoy porque es viernes, espero que para ustedes también. Ezequiel Daray, nuestro corresponsal sobre economía, y que está en Frankfurt, y Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano en Madrid. Muchísimas gracias por participar y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.